es un día que nos llena de mucha alegría y gozo. ¿Y cuál es la razón para llenarnos de alegría y gozo en este día? Que nosotros adoramos a un Dios vivo, Dios hombre verdadero que venció el pecado, Dios hombre verdadero que venció la muerte, Dios hombre verdadero que resucitó al tercer día entre los muertos y que derrotó al enemigo, al diablo, porque de Él es el honor, la gloria y la alabanza. Y para algunos que entiendan por qué nuestra alegría, pues la alegría está bien fundamentada y con eso hoy debemos todos estos días que va a ser Pascua de Resurrección, hoy desde anoche, hoy, mañana lunes, martes, miércoles, hasta el domingo de la misericordia, que es Pascua de Resurrección, hijos. Porque el Señor nos dejó bien escrito para que nadie dudase, sobre todo aquellos que les gustan ponerle duda a esto tan grande que nos ha sucedido. Y esto tan grande que nos ha sucedido es que a los cuatro vientos nuestra Iglesia Católica pregona, proclama que Cristo está vivo, hijos. La muestra de ello nos lo da la primera santa, Santa María Magdalena. Y su testimonio es tan verídico porque tenemos que recordar que esta santa era pecadora. Que esta santa fue la que enjugó con su cabellera, con sus lágrimas, con esa unción, pidiendo perdón al Señor, que de esta santa el Señor le sacó 7 demonios que la atormentaban y que por eso ella permanecía en esa vida de pecado, hijos. Cuando una persona está sumersa en el pecado, haciendo cosas que no debe ser, incluso incoherentes a nuestra fe, es una persona que hay que prestarle mucha atención, porque no sea que esté perturbada, igualito como estuvo Santa María Magdalena. Santa María Magdalena, después de que el Señor la rescató y la perdonó de semejante pecado, y que le dijo que como se había arrepentido de sus muchos pecados, sus pecados serían perdonados, y que llevaba una vida disoluta, desorganizada, que nos habla de una auténtica fe. Yo admiro a esta santa. Personalmente, como sacerdote, admiro y venero a esta santa. ¿Por qué la venero? Porque ella tuvo la fuerza suficiente, que después de haber estado embarrada en el pecado, tuvo la fuerza suficiente para salir de esa profundidad del abismo del pecado hasta tal punto de llegar a la santidad. Tanto fue su santidad que el Señor, al liberarla de todos estos males que la hacían pecar, el mismo Señor, démonos cuenta, San Juan, el evangelista del amor, nos dice con mucha claridad que fue María Magdalena la que primera vio a Jesús resucitado. Fue la primera que vio la piedra que estaba movida allá en el sepulcro. Fue la que primero fue a anunciar que incluso llegó con sus palabras, que se habían llevado del sepulcro al Señor y que no sabían dónde lo habrán puesto. Y fue a avisarle a la primera autoridad de la iglesia, al apóstol San Pedro. Y fue a avisarle a la autoridad también de la iglesia, al apóstol San Juan, el discípulo amado por el Señor. Y allí, cuando ellos se apresuraron allí al sepulcro, como dice el Evangelio, se encontraron con la sorpresa de que los lienzos estaban en el suelo y que también
el sudario y no estaba en el suelo, sino que estaba doblado de tal forma, no con los lienzos, sino doblado en sitio aparte. Padre, ¿qué se sabe de esos lienzos? Esos lienzos es la famosa sábana de Turín. Esa famosa sábana que está allá en Turín, Italia. Y que por estos tiempos de Semana Santa, para los incrédulos, sacan esa famosa sábana, que significa la que envolvió a Jesús en el Santo Sepulcro. Y que tanto fue su poder, que emitió de su cuerpo tanta energía, tanta luz, que dejó grabada en negativo todo su rostro, toda su cara, todas las heridas, dejó grabada todo. Gracias a esa sábana sabemos detalles científicos de lo que realmente le pasó al Señor. Sabemos incluso las heridas que le causaron los clavos, la corona de espinas. Sabemos de la lanzada que le dio el soldado en el costado al Señor. Sabemos de las múltiples heridas que tenía él en las espaldas y sabemos cómo quedó su rostro como un monstruo gracias a esa sábana de Turín. Gracias a esa sábana de Turín se pudo sacar el rostro verdadero del Señor, ese rostro que lo pudo sacar la NASA. La NASA pudo hacer ese estudio científico y reveló el verdadero rostro del Señor. Y esa fotografía de ese rostro es el que usted me ven que he colocado allá sobre el sagrario. Ese es el rostro del Señor. Ese es el verdadero rostro del Señor sacado de la sábana de Turín. Es decir, que ustedes, mi querida parroquia, gozan de verdaderas pruebas que muestran de la presencia viva de Jesucristo nuestro Señor. ¡Ay, qué día tan maravilloso! ¡Ay, qué día de la resurrección del Señor! ¡Qué hermosura poder dialogar con ustedes y poderle decirle a ustedes que existen pruebas contundentes por qué nosotros adoramos a un Dios vivo! Eso allí nos lleva en otra prueba también. El sudario que envolvió la cabeza del Señor existe y está en un monasterio de España y coincide exactamente con el rostro de los lienzos de la sábana de Turín. España, en la Iglesia Católica, está ese sudario allí como prueba ante los incrédulos, como prueba material de que Cristo realmente resucitó. Puesto que la prueba espiritual y llena de fuerza y teología nos lo manifiesta hoy las lecturas hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, para decirnos: aquel que ustedes colgaron del madero ha resucitado y resucitó al tercer día, y así manifestado con fuerza y con verdadero triunfo. Y como nos lo dice aquí el mismo apóstol San Pablo a los Colosenses, y así referido con esa majestuosidad, hablando: porque ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Qué maravilla tener pruebas. Y saben, los únicos que tenemos esas pruebas se llama la Iglesia Católica. Somos los únicos que tenemos esas pruebas contundentes que hablan de que Cristo está vivo. Y no tan solo tenemos pruebas contundentes, estas paredes de este templo hablan de los muchos milagros que Dios ha concedido aquí y que del cual algunos de ustedes que están aquí sentados han vivido esos milagros de Cristo vivo, porque yo no hago milagros. El que ha hecho esos milagros aquí en este templo
se llama Jesucristo nuestro Señor. Yo solamente soy su instrumento, soy su sacerdote celoso, incluso ayudándolo a muchos de ustedes que aprendan a respetar la autoridad del sacerdote, porque algunos en nuestra parroquia todavía caen en pecado de desobediencia. Así, hijos, en esta alegría del Señor nos mantenemos allí publicando, como lo dice incluso la misma secuencia, donde nos habla con verdadero entendimiento, dándonos a entender que el sudario y la mortaja todavía existe del Señor. Pero allí no queda todo, la tumba está vacía, hijos. El lugar donde colocaron al Señor está vacía. Y fíjate cómo algunos han querido desmentir esa realidad que progrona y predica la Iglesia Católica. Algunos han querido atribuirle familias al Señor. Y se utiliza canales internacionales famosos que se les considera por su investigación. Pero han dicho falsas investigaciones. Pero han dicho mentiras que no pueden sostener con contundencia porque son mentiras, tal como las han dicho. Que han querido atribuirle que María Magdalena fue la señora del Señor. ¡Qué pecado tan grande! ¡Qué pecado tan grande cometen esta parte de la humanidad cuando se atreve a hacer tal afirmación! Yo no quiero estar en la posición de esas personas cuando tengan que presentarse delante del Señor. Y cuando el Señor llame a Santa María Magdalena, que va a poder decirle en plena cara a esa persona: si yo que fui pecadora y que anduve en los abismos y en la podredumbre del pecado y me convertí y que mi Señor sacó 7 demonios, ¿cómo usted se atreve a dudar del poder, la pureza y la santidad de Dios hombre verdadero? ¿Cómo se atreve a dudar de mi conversión, que me llevó hasta tal punto de llegar a la santidad y ganar el privilegio de ser la primera en ver a Jesús resucitado? Allí nosotros nos centramos y poderles decir a ustedes que hay otra prueba contundente: el cáliz con el cual celebró la última cena nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas pruebas el Señor nos ha dejado para que nosotros nos llenemos de gozo? Para que nosotros, cuando tengamos al Señor expuesto en el Santísimo, no pretendamos ocupar el primer lugar, sino que le demos el primer lugar al Señor, que lo adoremos de todo corazón, porque aquí no es quién figura más, aquí es que el Señor tiene que ocupar el centro de nuestras vidas. Aquí es que el Señor tenemos que inundarlo totalmente de oración, que salga de lo más profundo del corazón. Ay, qué día tan hermoso hoy poder decirles que haya esperanza, hijos, que haya esperanza porque Cristo está vivo. Ay, qué día tan hermoso para poder decirle que Cristo resucitó y que como Cristo resucitó, todos aquellos familiares difuntos también resucitarán. Y que ustedes los verán. Hay esperanza porque Cristo resucitó, punto. Y no le coloquemos más duda, significa que nosotros también, al llegar a presentarnos ante el Señor, tenemos que resucitar. Resucitaremos también. Por eso a algunos de ustedes les he dicho, vivió la Semana Santa, porque no pudimos haber caído en comodismo. Por eso le dije, vinieron el Domingo de Ramos, celebraron el misterio del Domingo de Ramos, se encontraron con el Señor, porque, hijos, esto de decirle a ustedes si vinieron a Semana Santa, si
eso de decirle a usted, primero es un deber de nosotros los hijos de Dios en los preceptos del Señor en su santa voluntad. Ustedes, la mayoría, tenían que haber vivido estos misterios, como yo los tengo que celebrar como sacerdote. Y como así, estos hermanos seminaristas me ayudaron a extender esa celebración como verdadera iglesia que somos. Entonces, hijos, ¿qué le quiero decir en lo de Semana Santa? ¿Por qué teníamos que venir? Porque el que vino y vivió con fe la Semana Santa, le aseguro que se encontró con Jesucristo nuestro Señor. Que un día de tantos se tuvo que haber encontrado con el Señor. Tuvo que haber sentido su presencia. Y si su oración fue tan fuerte y tan contundente, yo no dudo que hasta su rostro usted llegó a verlo. Usted, padre, ¿no está exagerando? No, no estoy exagerando. No estoy exagerando. La mayor experiencia de un cristiano es tener una experiencia con Dios. Y momentos propicios para tener esa experiencia con Dios en los días santos. Por eso no podía fallar ni el Domingo de Ramos. Por eso no podía llamar ni el Lunes Santo, ni el Martes Santo, ni el Miércoles Santo. Por eso no podía fallar ni el Jueves Santo, ni el día de la Misa Crismal. Por eso no podía fallar tampoco la celebración de la Última Cena. Por eso no podía fallar el Viernes Santo en el Vía Crucis, en la celebración de la Pasión, en la escucha de las 7 palabras, en la procesión del sepulcro, para vivir estos misterios que me ayudan a entender por qué somos católicos y por qué tenemos que avivar nuestra fe. Por eso no podía fallar en el sermón de la soledad. Qué experiencia tan maravillosa, aquellos los que vivimos el sermón de la soledad, acompañando a la Virgen María para que nosotros reflexionáramos sobre ese misterio de dolor que llevó a la salvación de la humanidad. Por eso no podíamos fallar ayer en la vigilia pascual, celebrando la resurrección del Señor, porque la alegría. Porque si nosotros no vivimos con alegría, le voy a decir que tenemos alguien que nos va a juzgar. Y no le digo algo, tenemos quienes nos van a reprochar en carne propia y en la cara los que no entendemos de vivir esta alegría de la resurrección del Señor. ¿Y quiénes son, Padre? La primera, la Virgen María. Nos va a reclamar en la cara. ¿Por qué nosotros no vivimos estos misterios? Por eso, mis queridos jóvenes, por eso fue el aplauso a ustedes. Para que ustedes sigan avivando todos esos verdaderos misterios de fe que ustedes nos trataron de mostrar con todas sus presentaciones. ¿Quién más nos va a reclamar, Padre? María Magdalena, Santa María Magdalena. Nos va a decir por qué ustedes son tan incrédulos. Porque ustedes no viven con alegría el gozo de la resurrección del Señor. ¿Por qué no entienden que Cristo está vivo, hijos? ¿Quién más nos va a reclamar? San Pedro el apóstol, quien fue a ver que la tumba estaba vacía. Quien como autoridad de la iglesia y el primer papa fue a comprobar que Cristo ha resucitado y que lo que dice la Sagrada Escrituras se cumple totalmente como lo ha dicho. ¿Quién más nos va a reclamar? San Juan el Evangelista. San Juan, el discípulo amado del Señor, nos va a reclamar exactamente sobre esa verdad de la resurrección del Señor. Y le digo con sinceridad, yo no quiero estar en la presencia de ese hermano que no quiso vivir estos misterios de la resurrección del Señor. Mis queridos jóvenes que no participaron, yo no quiero estar en la presencia de ustedes, porque le voy a decir lo que le va a pasar.
los gritos y las lágrimas se le van a salir solitas, sin que Dios y la Virgen le meta un pellizco, solitas le van a salir. Y ustedes mismos se van a reprochar el no haber vivido todos estos misterios que nos lleva a la salvación. Porque estos misterios no los podemos vivir divididos. Casualmente, esta Semana Santa nos sucedió algo prodigioso, sacrificado y bastante bueno. No había otro hermano sacerdote, no se pudo subir a las aldeas, por eso les tocó ocupar el rol nuestros seminaristas. No hubo otro hermano sacerdote, por eso no pudimos ir donde las hermanas. ¿Por qué? Porque con el trabajo aquí todos teníamos que concentrarnos aquí a su templo parroquial, a mostrar verdadera pertenencia, a mostrar que realmente le duele a usted su parroquia, hijos. Porque esa es la comunión que Dios quiere. No la comunión de que el uno tira para un lado y el otro tira para el otro lado. No, no, es comunión, unión. No hacer lo que yo quiera, sino lo que tengo que hacer según la voluntad de Dios. Esto fue prodigioso. Qué enseñanzas maravillosas nos dejó el Señor y nos sigue haciendo resplandecer. Qué enseñanza cuando llegó en plenos días santos. Abro mi teléfono, busco donde está la casilla de Monseñor y me encuentro con la sorpresa del audio mensaje, incluso para los que no creen, felicitando a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes por el sacrificio, el esfuerzo, por todo el cariño que le puso a la celebración de la misa crismal, allí comportándose como la colaboradora directa de esta misa crismal. Y algunos no creyeron en nosotros. Muchos no hicieron ni comunión con nosotros, pero somos felices los que sí hicimos comunión. De todo esto habla la resurrección, de las cosas que tenemos que nosotros mejorar, de las cosas que nosotros tenemos que vivir. Porque, por ejemplo, así a María Magdalena se preguntaría a San Pedro y San Pablo en esa comunión eclesial, ¿por qué a ella? Porque ella lo vio primero resucitado, pero después tuvo que llegar a la conclusión, así sería el grado de santidad que llegó a alcanzar María Magdalena. María Magdalena se convirtió en el apóstol de la resurrección. La apóstol no es la palabra correcta, el apóstol de la resurrección. ¿Cómo es eso, Padre? Que lo vio vivo. Fue la primera que lo vio vivo después de haber resucitado. Y cuando ella fue a tocarlo, él le dijo, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Pero la primera que fue visitada por Jesús resucitado fue nuestra hermosa, querida Madre, la Santísima Virgen María. La Virgen María no fue a visitarlo, él fue a visitarlo. Fue la primera visita que él hizo. La primera visita que él le hizo fue a su madre, a la Virgen María. Padre, ¿y quién dice eso? Eso no está en el Evangelio. A eso se llaman revelaciones particulares. ¿Quién habla de eso, Padre? Santos como María Valtorta. María Valtorta habla de estas revelaciones que le dijo el Señor a ella. Santos como Ana Catalina Ann Mary. Ella, la beata, relata cómo el Señor visitó a su madre, la Virgen María. Dígame, no tan solo por eso, sino por muchas cosas más. Tenemos que venerarla, tenemos que quererla, porque es la Madre de Dios y la que nos ayuda a vivir
todos estos santos misterios. Muchas cosas más tengo que hablarles, pero no puedo agotar este misterio de la resurrección. Este misterio está tan bello para incluso hacer una resurrección. Pero termino con una exclamación que hace Dios a través del apóstol San Pablo en su carta a los Corintios. Porque Cristo ha resucitado, los muertos también resucitarán. Porque hay resurrección, hay fe. Si usted no adorara a un Dios vivo, usted no estaría sentado ahí. Pero usted está sentado ahí porque sabe que hay fe, porque Cristo está vivo. Y aquí, esta parroquia es testigo de los milagros de Cristo vivo que ha hecho. Los niños que el Señor ha sanado, que ha curado. Las personas, dígame, el último niño que tenía tremenda enfermedad, José Leonel. No sé si habrá regresado a Bogotá, pero todos los milagros que el Señor ha hecho. Dígame los que han recibido algunos de ustedes las sanaciones de cáncer. Dígame ustedes los que han vivido, hijos, este encuentro. Eso es hablar de un Cristo resucitado, un Cristo vivo. Porque si ustedes están creyendo que yo hago milagros, se equivocaron. Yo no hago ningún milagro. El que hace los milagros se llama Cristo vivo. A Él el honor, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El que tenga oídos para oír, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Qué grande es el Señor. Hasta en este día de resurrección nos da a entender Él con todo su poder. Nos da a entender lo siguiente: que nuestra parroquia ya está muy grande, hijos, ya está muy grande. Y que ya este padre, sí, trabaja duro, pero le cuesta porque son 34 barrios, 4 aldeas, más población flotante y toda la actividad parroquial y apostólica que se realiza. Hijos, por eso, para la gloria de Dios, glorifiquemos a Dios que lo puede todo. A Jesús, el resucitado de Pascua, que nos llena de su luz, dirijamos nuestra súplica y digamos juntos: llénanos de tu vida, Padre, todos. Llénanos de tu vida, Padre. Oremos para que la Iglesia que celebra hoy con solemnidad la Pascua del Señor se vea renovada y fortalecida en todos sus miembros. Roguemos al Señor. Llénanos de tu vida, Padre. Oremos por el Papa Francisco, los obispos y demás responsables de la comunidad, llamados particularmente a transmitir la buena noticia de la resurrección. Roguemos al Señor. Llénanos de tu vida, Padre. Oremos por quienes durante esta Semana Santa no han podido unirse a nuestra oración litúrgica y cuentan con nuestra intercesión ante el Padre. Oremos al Señor. Llénanos de tu vida, Padre. Oremos por la humanidad rescatada por Cristo de la oscuridad y del pecado y llamada por vocación a ser signo de la presencia del resucitado. Oremos al Señor. Llénanos de tu vida. Oramos por todas las intenciones que colocamos por Estrella Godoy,
Oro por todos aquellos que mencioné al inicio de la Eucaristía, para que Dios los compense, les devuelva el 100 por uno, por ese corazón abierto hacia las cosas de Dios. Roguemos al Señor. Llénanos de tu vida, Padre. Comiendo a estos hermanos seminaristas que prestaron todo su apoyo para glorificar al Señor, y con testimonio y oración para que nuestras aldeas también vivan esta verdad, roguemos al Señor. Llénanos de tu vida, Padre. Por todos los que colaboraron, pido de manera especial por Eco de la Frontera. Eco de la Frontera se destacó por ser el medio de comunicación nuestro que transmitió directamente la misa crismal. Nuestro agradecimiento, y le pido a Dios bendiciones. Eco de la Frontera se destacó casualmente y se ha destacado en esta Semana Santa. Nos permitió también la transmisión del Domingo Ramos, del Jueves Santo, también nos permitió la transmisión del Viernes Santo, y anoche transmitió en vivo toda la vigilia pascual. Que Dios Todopoderoso le bendiga, y en este momento se encuentra el ingeniero Luis Carlos, allí también haciéndonos la transmisión de esta Eucaristía de la Resurrección del Señor. A Eco de la Frontera, al ingeniero Luis Carlos, que Dios le bendiga, roguemos al Señor. Llénanos de tu vida, Padre. También pedimos a Dios por Martín y su familia, sus hijos, que Dios los bendiga, hijos. Que Dios le multiplique el 100 por uno, para que así sea la gloria del Señor. Que Dios me los guíe, me los ilumine siempre. Roguemos al Señor. Llénanos de tu vida, Padre. También pido a Dios Todopoderoso por ustedes, y que reciban, como me dijo el obispo, transmítale mi bendición. Si puedo ahorita y el sonido funciona, lo van a escuchar de viva voz de él, donde él les manda esa bendición. Me dijo, dígale a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes que estoy agradecido por esa colaboración tan inmensa en la misa crismal. Y Dios palabra, digo, le doy mi bendición y lo llevo en mi corazón, dijo. Dos gestos que demuestran mucho para la gloria de Dios, y que digo públicamente, yo no le estaba pidiendo a él que dijera eso. Él lo hizo espontáneamente para nuestra parroquia. Entonces, mi gente que creía que no estaban siendo tomados en cuenta, ahí tienen del mismo pastor, del mismo obispo que estaba diciendo las cosas. Roguemos al Señor. Llénanos de tu vida, Padre. Y por nuestra Venezuela, hijos, no nos cansemos de orar. Le voy a pedir esta súplica en nombre de Dios, en nombre de la Virgen, en nombre que ya nos acercamos a los 100 años de la aparición de la Virgen María. No nos cansemos de orar, hijos. Todos los rosarios que ustedes puedan, todo el bien que usted pueda. Si alguno de ustedes tiene que arrepentirse, arrepiéntase, hágalo por esa adoración al Señor. Si alguno tiene que convertirse, conviértase para la gloria de Dios Todopoderoso. Si alguno tiene que reparar algún daño que hizo y que hizo daño, repare, hijos, que eso lo ve Dios con buen agrado. Se lo digo a ustedes, se lo digo a los que me están escuchando por Eco de la Frontera, a todos mis amigos de Cúcuta, agradecidos, hijos. El obispo también de Cúcuta, Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadaví, él también a los días siguientes expresó el inmenso agradecimiento a las dos parroquias, a la parroquia anfitriona San Juan Bautista, y también destacó mucho esta parroquia, dijo, y a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y al Padre Esteban. Ese cariño que hay allá con muchos sacerdotes amigos, que ustedes mismos se dieron cuenta que me saludaron, por esa amistad, por ese testimonio, por esa verdadera hermandad que debe haber entre los hermanos sacerdotes. Doy gracias a Dios,
roguemos al Señor. Llénanos de tu vida, Padre. Por las intenciones de esta Eucaristía y por ustedes que están presentes, roguemos al Señor. Llénanos de tu vida, Padre. Escucha, Padre Celestial, todas estas necesidades que te ofrecemos, te las pido, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.